programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que generamos desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el municipio del Retiro. Sean todos bienvenidos a este momento de compartir, de reflexión que hace posible nuestro canal Conecta y que mediante los medios de comunicación permite que llegue hasta cada uno de ustedes. Un saludo especial para todas las personas que se unen a este espacio televisivo. Para todos ustedes, nuestra oración desde la comunidad parroquial, deseando siempre la gracia y la paz del Señor para ustedes y para todas sus familias. Son muchas las maneras que tenemos para comunicarnos con el Señor. A eso le llamamos oración. Oración es hablar con Dios, comunicarnos con el Señor. De muchas maneras podemos encontrarnos con el Señor, hablar con Él y tener un diálogo amoroso con nuestro Señor, con nuestro Padre, que tanto nos ama y que siempre estará pronto para escucharnos, para escuchar la voz de sus hijos muy amados. Tenemos una ventaja muy grande. Dios siempre nos escucha. En el momento en que deseemos hablar con Él y que nos dispongamos interiormente para elevar nuestra voz y sobre todo nuestro espíritu, Dios estará escuchando. Hay posibilidades de hablar con el Señor en la celebración litúrgica. Existen posibilidades con rezos, con oraciones que otra persona ya ha compuesto. Pero también existe la posibilidad de encontrarnos con el Señor y de hablar con el Señor por medio de su palabra. La Sagrada Escritura que Dios nos ha regalado, la Biblia, este compendio de libros maravillosos con los cuales el Señor transmite su mensaje de amor a toda la humanidad. Es la palabra de Dios, fuente de sabiduría para nosotros. Dirá el Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por eso les invito que en este día permitamos un encuentro con el Señor por medio de su palabra. Dios que nos habla y nosotros, sus hijos, que atentamente le escuchamos. Pero también nosotros que luego hablamos con el Señor. La oración es un diálogo. En un diálogo habla una persona y el otro escucha. Y luego hay un cambio. Quien estaba escuchando ahora va a hablar y quien estaba hablando va a escuchar. Si la oración es un diálogo, tenemos que disponernos para vivir esas dos dimensiones. Escuchar a Dios que nos habla, pero también, después de escuchar la voz del Señor, propiciar un momento de diálogo con Él, de oración con Él. ¿Qué es la oración? La respuesta
desde lo profundo de mi ser, a Dios que me está hablando, que se está comunicando conmigo. Eso genera en mí o una alabanza, o una súplica, o una acción de gracias. No le tengamos miedo a la palabra de Dios. Veámosla como un momento privilegiado para encontrarnos con el Señor y para dirigirle a Él nuestra oración. De pronto hemos escuchado de alguno de nuestros amigos o alguna persona en la calle diciendo: yo no leo la Biblia porque me enloquezco. Falso. Muchísimos han dedicado su vida a la lectura orante de la palabra de Dios y no se enloquecen, pero sí se enriquecen. Leer la Biblia no enloquece, leer la Biblia enriquece el alma, enriquece a la persona que se llena del conocimiento, de la sabiduría y de la gracia que Dios nos quiere comunicar. Padre, y entonces, ¿cómo oramos con la Biblia? ¿Cómo podemos hacer oración con este libro maravilloso? Vamos a hacer un ejercicio en este día, espero lo más sencillo posible, de tal manera que todos lo podamos entender y que así podamos animarnos a vivir esta experiencia de encuentro con el Señor por medio de su palabra. Ojalá los que tengan la Sagrada Escritura la busquemos en este momento para que hagamos todos este ejercicio. ¿Cómo orar con la palabra de Dios? ¿Cómo permitir que este momento de encuentro con el Señor sea también un momento de oración, de alabanza, de acción de gracias? Vamos a buscar las Biblias, vamos a tomar la Sagrada Escritura en nuestras manos, no nos dé miedo. Vamos a hacer este ejercicio todos y adentrarnos en el conocimiento de Dios. No le tengamos miedo a este libro maravilloso. No tengamos miedo a Dios mismo, que en definitiva es quien nos habla por medio de su palabra. En la Sagrada Escritura tenemos un instrumento maravilloso, una gracia que el Señor ha concedido a su pueblo para comunicarse con nosotros. ¿Dónde estará nuestra Biblia? ¿La tenemos en un lugar digno, adecuado en la casa? Tal vez estará por allá tirada en medio de los libros, perdida en la biblioteca. ¿Será que ni siquiera sabemos dónde está? No nos perdamos de este tesoro tan grande, de la palabra que el Señor nos confía. Porque la palabra de Dios es alimento. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ha dicho el Señor. ¿Y dónde mejor descubrir la voluntad del Padre que en la Sagrada Escritura? Este compendio de libros que el Señor nos ha regalado para encontrarnos con Él, para descubrir su mensaje de amor. La Sagrada Escritura es como una carta de amor que Dios te dirige a ti, porque Dios está enamorado de ti. Por amor te creó, por amor te ha dado la vida, por amor ha creado este mundo tan hermoso, con la naturaleza, con las flores, con los animales, las cascadas y los ríos, por amor a ti. Y por amor también te concede este mensaje propio de su palabra divina. La palabra de Dios que ilumina la mente, la palabra de Dios que permite dirigir nuestro pensamiento hacia la contemplación del misterio divino. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en el momento de orar con la palabra? Algo muy clave: invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué al Espíritu Santo? Porque Él iluminó hace siglos la mente de unas personas para escribir la palabra de Dios. ¿Qué mejor que pedirle al mismo Espíritu Santo que sea ahora Él quien nos ilumine para comprender el mensaje que está contenido en la Sagrada Escritura? ¿Quién mejor para reparar, por ejemplo, el motor de un coche que aquel que lo inventó?
¿quién mejor entonces para iluminar nuestra mente, para ayudarnos a comprender la Sagrada Escritura, que el mismo Espíritu Divino que ha iluminado la mente de los autores sagrados para plasmar su mensaje de salvación? Vamos entonces a buscar la Sagrada Escritura donde la tengamos. Ojalá que vamos buscando todos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, a partir del versículo 35. Vamos a hacer este ejercicio mientras vamos a nuestra pausa de comerciales. Tomamos la Sagrada Escritura, buscamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, y vamos a hacer todos un ejercicio de cómo orar con la palabra de Dios. Conecta Patrimonio de Todos los Guarceños. Conecta Patrimonio de Todos los Guarceños. No te despegues. Sigue con nosotros. Conecta Patrimonio de Todos los Guarceños. Continuamos con este ejercicio de orar con la palabra de Dios. Ya hemos buscado la Sagrada Escritura, la tenemos en nuestras manos. Evangelio de San Marcos,
capítulo 4, a partir del versículo 35 en adelante. ¿Qué es lo primero en el momento de hacer oración con la palabra divina? Les decía, invocar al Espíritu Santo. En una actitud de fe, nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos a Él que nos ilumine con su luz divina. Con cualquier oración, el himno al Espíritu Santo, la secuencia al Espíritu Santo, o simplemente una oración que nazca desde lo profundo de nuestro corazón. Señor, en este momento que voy a disponerme para orar con la palabra, ilumíname y santifica. Hoy quiero que hagamos la oración al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Después de invocar el Espíritu Santo, hacemos la lectura del texto que hemos elegido. Les recomiendo no elegir un texto muy grande, ni siquiera un capítulo completo. Con unos cuantos versículos o con una parábola o tal vez la enseñanza de un milagro, como lo vamos a meditar, es más que suficiente para adentrarnos en esta oración con la palabra divina. Escuchemos el Evangelio de San Marcos. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos al otro lado del lago». Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: «Silencio, quédate quieto». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: «¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe?». Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: «¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Es muy recomendable leer varias veces el texto. Por la premura del tiempo, pues solamente lo leemos una vez, pero les invito que cada vez que hagamos este ejercicio, leamos y releamos el texto. Tratemos de ubicar los personajes, el lugar donde están, tal vez el contexto en el que se sitúa este pasaje concreto de la Sagrada Escritura. Después de leer varias veces el texto, empezamos a meditar. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿A qué me está invitando el Señor? Tantas cosas que nos dice Dios por medio de su palabra. Este es el episodio en el que Jesús calma la tormenta. Estaban en una barca, las olas se crecieron, el agua estaba entrando en la barca, los discípulos se asustaron. ¿Cuántas veces en nuestra vida también sentimos que estamos en medio de esta tormenta?
se crecen las olas de las dificultades, vienen circunstancias difíciles para nosotros, para nuestro hogar. Y tal vez como los discípulos, tantas veces nos confundimos, porque creemos que esas olas de las dificultades nos van a tapar o nos van a hundir en la barca. Pero no podemos perder de vista, como lo decía el texto, que Jesús también va en la barca. Descubramos la presencia de Jesús en nuestra vida. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó e inmediatamente le dio orden al viento: silencio, quédate quieto. Y el viento no tenía más que obedecer. Inmediatamente todo fue tranquilidad ante la palabra de Dios. Esas circunstancias que a veces golpean la barca de nuestra vida, recordemos que Dios está también en nuestra barca, que Dios nos acompaña. Por eso no hay por qué tener miedo. Y después de descubrir esas circunstancias en lo que estamos meditando, volvemos al texto oración. Ya he escuchado la voz del Señor en la lectura del Evangelio, el texto que tomamos en este día. Puede ser cualquier texto, el que elijamos, del Antiguo, del Nuevo Testamento. Hoy para el ejercicio tomé una parte del Evangelio de San Marcos. ¿Y qué decía? Una tempestad. Los discípulos en la barca, pero Jesús la calmó. Eso me tiene que llevar a mí ahora a dirigir mi voz al Señor. Dios ya me ha hablado, ahora yo qué le voy a responder. Esa es la oración. Puede que en este momento concreto estemos pasando por una dificultad muy grave y entonces sintamos que nuestra vida es esa barca y que las olas vienen encima y como que nos van a hundir, como que ya no podemos más. Pues entonces hagamos como los discípulos. Vamos a decirle al Señor: Señor, tenemos miedo. Señor, estamos angustiados. La barca se está hundiendo. Ayúdanos. Esa es la oración. Hagamos oración, cada uno allá en la casa. Unámonos a este momento espiritual. Señor Jesús, tú que estuviste presente con tus discípulos, fortaleciéndoles, protegiéndolos, acompañándolos, ven ahora a nuestra vida, ven ahora a nuestra casa. Tú sabes, Señor, las dificultades por las que estamos pasando. Tú sabes, Señor, que son muchas las olas, las tempestades en las que tenemos que enfrentarnos constantemente en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no desistir ante las olas, ante las tormentas que tantas veces se nos presentan. Ayúdanos, Señor, a descubrir que tú estás con nosotros, que tú caminas con nosotros, que tú estás en la barca de nuestra vida y que nunca nos vas a abandonar. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Cuando tú le ordenaste al viento que se quedara quieto y en silencio, inmediatamente te obedeció. Y nosotros tantas veces desconfiamos de ti y desconfiamos de tu poder, de tu obra. Hoy, Señor, con fe te presento a todos nuestros televidentes, a todas las personas que por las redes sociales se unen también a este momento de reflexión. Tú, Señor, conoces las dificultades por las que están pasando. Tú, Señor, conoces que muchos de ellos sienten que hay una tormenta grande en su vida. Permítele, Señor, en este día descubrir que tú estás en sus vidas. Para aquellos que están pasando por una situación difícil, para aquellos que están sufriendo una larga enfermedad propia o de algún familiar, de algún ser querido, para aquellas personas que se encuentran sin trabajo, para aquellos jóvenes que han perdido el rumbo de sus vidas, que tal vez están sumergidos en malas compañías, en medio de los vicios, que es lo único que encuentran en sus manos.
para todas esas personas que hoy sienten que hay tormentas en su vida. Te pido, Señor, que descubran nuevamente la fortaleza que tú les das. Que descubran, Señor, que tú tienes el último poder, la última palabra, que tú tienes el poder definitivo para aquietar cualquier tormenta en la vida. Que estas personas que hoy están escuchando esta oración con fe, sientan, Señor, que tú estás por encima de cualquier tempestad. Y que así como lo escuchábamos en la palabra divina, como con autoridad te levantaste y mandaste a calmar las olas del mar, que así también en este momento mandes a calmar las tormentas, las dificultades que podamos estar viviendo. Con fe, Señor, te presento a cada uno de estos tus hijos. Tú conoces muy bien las dificultades que tienen. No permitas, Señor, que desconfíen de ti. Todo lo contrario, ayúdales a confiar más y más en ti para que descubran cómo tú puedes obrar en medio de la tempestad. Te damos gracias, Señor, por protegernos. Te damos gracias, Señor, por estar en la barca de nuestra vida y porque nunca nos vas a dejar solos y porque nunca vas a permitir que esa barca naufrague, sino que con tu poder aquietarás cualquier circunstancia difícil. Amén. Esto es la oración. Esto es hacer oración con la palabra de Dios. Leer un texto y permitir que nuestro corazón se eleve hacia el Señor. Les agradezco a todos su sintonía en este día. Los invito a que hagan muchas veces ejercicios de oración con la palabra divina. Y para todos ustedes imploro la gracia y la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.